Hey, ¿qué onda mi gente? Soy Misifus TV, el canal de YouTube donde encontrarás resúmenes, review, finales explicados, de tus películas o series favoritas. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy veremos el final explicado de la temporada 2 de Boys, de la serie de superhéroes de Amazon Prime. Si no has visto la serie, ¿qué esperas? Ponte a verlo ya. Este vídeo contiene spoilers por todos lados. Muchas dudas por resolver, eliminaciones trágicas y revelaciones asombrosas, que dejó el final de la segunda temporada de la serie The Boys, de Amazon Prime. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Cómo impactó el final del octavo episodio? The Boys no podrá ponerse más interesante y explosivo. Qué equivocado estaba. La segunda temporada de la serie ha elevado el hype por el universo de superhéroes y cómo ha llevado la serie al extremo. Butcher, Huey, leche materna, Frenchie y Kimiko intentan derrumbar la compañía Bout, y no ha sido fácil derrocarlos, tendiendo en sus filas al psicópata vengador, y también la nueva integrante de los 7, Torrencial con sus técnicas de control de masas ultraderecha. Gran final, en este último episodio hasta que llegue la tercera temporada, nos deja con super revelaciones, despedidas tristes y una que otra esperanza de ver a los chicos vencer a los superhéroes. Cuando se crea el pánico en el juicio a los chicos, les impactó el momento donde explotan las choías y nos quedamos impactados junto con ellos ante tal situación. El suceso ha ocurrido cuando los tribunales estaban a punto de juzgar a Bout, y los ciudadanos quedaron profundamente impactados, con una inseguridad de cómo protegerse ante una amenaza de este tipo. Por otro lado, está el debate del control del compuesto V, para que el ejército pueda crear soldados con superpoderes, que sin duda beneficiaría en los planes de Torrencial y Vengador ante tal caos que provocaría el compuesto V. Los chicos, ante tal noticia sobre el compuesto V, quieren detenerlo a toda costa, su comercialización. Butcher, Frenchie, leche materna y Kimiko se alistan con armamento modificado para eliminar a todos los super de los 7, pero Huey y Estrellita pide que le den tiempo para encontrar la manera de detener a Bout. Visitan a la reina Maeve y le piden que testifique contra la compañía, pero ella se niega. En un momento llega Rapidin asustándolos, para entregarles unos documentos que ha robado de la iglesia del colectivo. En estos documentos hay fotografías e información necesaria para demostrar que Torrencial, la nueva superheroína favorita de las masas, en realidad es una nazi de más de 100 años. Rapidin no lo hace por colaborar con los chicos, lo hace porque sabe que la racista de su compañera es lo único que le separa de su vuelta a los 7, y está dispuesto a hacer lo que sea para hacerla caer. Y es justamente lo que buscaban Estrellita y Huey. Con esta nueva información en sus manos da pie al bombazo mediático en este último episodio de la temporada. Becca consigue escapar de la urbanización falsa de Bout y va en busca de Butcher para que le ayude a recuperar a su chilpayate Ryan, que, si recordamos, fue manipulado y llevado por Vengador y Torrencial en el anterior episodio. Si te está gustado el vídeo, no se te olvide regalarme un like y suscribirte y darle a la campanita para más vídeos. Coméntame qué otra serie te gustaría que realizáramos vídeo, si no Vengador te lanzara. Butcher promete que hará todo lo posible y pide un encuentro con Stan Edgar, el jefe de Bout. Le propone un trato: si le revela la localización de Ryan, él le ayudará a que se lo puedan llevar a un lugar seguro. El interés de Edgar en este tema es claro: Ryan fue concebido precisamente para ser más poderoso que su padre y poder controlarle en el momento en que pierda el control. Es un seguro de vida contra el hombre más poderoso del planeta. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Y Butcher, a pesar de que sabe que eso destrozará a su esposa, promete entregarle al niño, que se encuentra en una cabaña en el bosque. La noticia se da a conocer sobre el pasado de Torrencial, provocando que tenga que marcharse. Un dispositivo montado por Frenchie crea un sonido insoportable y provoca que Vengador también abandone la casa para descubrir qué es. Con Ryan solo, aprovechan para rescatarle y llevarle a un lugar seguro. Butcher decide romper su trato con Stan Edgar y cumplir su promesa con Becca. Los llevará con la CIA para que estén a salvo. Bueno, si es que pueden escapar de la que se les viene encima. Torrencial intercepta a Butcher, Becca y Ryan, que estaban huyendo a través de los bosques. No tienen nada que hacer contra ella, pero desde luego lo intentan.
Becca le clava un cuchillo en el ojo, y Torrencial comienza a estrangularla. Butcher está fuera de juego y Ryan no sabe qué hacer. Su miedo despierta sus poderes, sus ojos se enrojecen y un rayo sale disparado, dejando a la supervillana como pan quemado. Y a su madre salió lastimada del cuello por la mano de Torrencial. El niño no controla aún su fuerza, y, sin quererlo, ha eliminado también a su madre. ¡Ah! ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! En sus últimos segundos con vida, Becca le hace prometer a Butcher que cuidará de él. No es su culpa, asegúrate de que lo sepa. Por el suceso de las choías explosivas en los tribunales. Echan para atrás la decisión de comercializar el compuesto V y se da la gran revelación de quién lo hizo. Pues ni la iglesia del colectivo ni Stan Edgar ni Billy Butcher. La responsable de los eventos del séptimo episodio no era otra que Victoria Newman. ¿Qué? ¿Qué? La congresista, que colabora con la CIA para rendir cuentas a los superhéroes de Vought, también tiene poderes y no tenemos muy claro en qué dirección los está utilizando. Esta gran revelación del final de temporada ocurre cuando habla por teléfono con el jefe de la iglesia del colectivo. Esto significa que Victoria Newman es un topo de Vought en la resistencia. Habla por sí solos sus actos, eliminó a varias personas que ayudarían a derrumbar a Vought. Parece que Newman ha trabajado desde el principio para Stan Edgar y que, en su posición actual, puede enterarse de todos los planes que tanto el gobierno como el grupo de Butcher y compañía tienen contra la multimillonaria compañía. Mallory le revela que se ha formado oficialmente una oficina de asuntos superheroicos para seguir de cerca los movimientos de los superhéroes que cometan delitos, y que tiene presupuesto suficiente para contratar a los chicos y seguir trabajando. Butcher no responde. Habrá que esperar para saberlo. Gracias por ver este vídeo, no se te olvide darle a like, suscribirte y activa la campanita. Hasta la vista.